aportes multidisciplinarios a los estudios de género y política, un espacio que hemos diseñado de forma colectiva para generar encuentros académicos que enriquecen nuestra comprensión sobre las diversas dimensiones que atraviesan el género y la política desde distintas disciplinas. A lo largo de este ciclo hemos podido abordar temáticas fundamentales para poder comprender las transformaciones sociales, políticas y culturales contemporáneas, siempre desde una perspectiva crítica, multidisciplinaria y comprometida con la construcción de sociedades más justas e igualitarias. El día de hoy nos convoca un tema de particular relevancia para nuestro quehacer académico y político: aproximaciones teóricas y metodológicas a las epistemologías feministas. Esta temática resulta fundamental, pues nos invita a reflexionar sobre las formas en que producimos conocimiento, las preguntas que nos hacemos, los métodos que utilizamos para recoger información y las diferentes perspectivas desde las cuales nos acercamos a la comprensión de la realidad social. Las epistemologías feministas no solamente son, pues, un campo de conocimiento teórico, sino también una apuesta política que cuestiona los modos tradicionales, androcéntricos y coloniales de producir y saber. Nos invitan a preguntarnos quién produce conocimiento, desde dónde se produce, qué voces y experiencias han sido históricamente silenciadas y cómo nuestras categorías analíticas están atravesadas también por el género, la clase, la raza y otras dimensiones de desigualdad. Esta sesión es especialmente valiosa para quienes estamos involucrados en procesos de investigación, docencia o activismo, porque nos ofrecen herramientas conceptuales y metodológicas para desarrollar trabajos académicos y políticos más críticos, reflexivos y comprometidos con la justicia social. En ese sentido, y para abordar este tema tan importante y complejo, tenemos el privilegio de contar con una destacada académica cuya trayectoria y expertise enriquecerán enormemente esta discusión. Nos acompaña la doctora Alison Rodríguez Navier, quien es socióloga y doctora en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca en España y docente asesora de nuestro taller. Cuenta con una maestría en Estudios Sociales de la Ciencia y Tecnología por la Universidad de Salamanca y es licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, posee un diplomado en estudios sociológicos y en género por la Católica, así como un diplomado en ciencia e innovación tecnológica, lo que demuestra su formación interdisciplinaria y su compromiso para el análisis crítico de la producción de conocimiento. Actualmente es docente en la Católica, en San Marcos y de la Universidad del Pacífico, donde comparte su conocimiento y experiencia con las nuevas generaciones de investigadoras e investigadores. Su trabajo académico se sitúa en la intersección entre la sociología, la filosofía de la ciencia y los estudios de género, lo que permite abordar las epistemologías feministas desde una mirada integral, rigurosa y críticamente situada. Agradecemos profundamente a la doctora Alison Rodríguez por aceptar nuestra invitación y por compartir su conocimiento, su perspectiva crítica y su compromiso académico con nosotros. Antes de iniciar la sesión, disculpe, si pudieran todos, por favor, a silenciarse, apagar sus micros para poder continuar de la mejor manera nuestra sesión. Muchas gracias. Bueno, y antes de dar inicio a la presentación como tal, quisiera compartir algunas recomendaciones, además de ya mantener sus micrófonos en silencio. Si tienen algunas preguntas, si alguna pregunta surge a lo largo de la sesión, pueden ir escribiéndolas en el chat y las abordaremos en la ronda de intervenciones. Esta sesión estará siendo grabada para su posterior acceso y también para los diferentes materiales audiovisuales que compartimos en nuestras redes sociales. Y también los invitamos a poder ir tomando nota de los puntos que les parezcan más relevantes o en los que deseen profundizar, para luego en la ronda de intervenciones poder ir abordándolos. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Alison para que comparta con nosotros su presentación sobre las aproximaciones teóricas y metodológicas a las epistemologías. Adelante, doctora, muchas gracias. No, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos, a todas, todes. Gracias por la invitación. En realidad, bueno, aquí con el CEIGEP tenemos una larga relación de cariño, de afecto, ¿verdad? Y bueno, pues esta sesión en realidad debió haber sido la primera en las hubs. Estaba originalmente planteado de esa manera, pero yo tengo que disculparme porque no me era posible estar presente en la primera fecha. Pero como siempre dicen, ¿no? Los últimos serán los primeros. Entonces, de todas maneras, para mí siempre es un placer compartir para hablar de cosas, de conocimiento, que tienen que ver con investigación, que también pueden permitirnos entender
por qué somos tan pocas en el campo de la investigación y cómo operan justamente algunas barreras, algunos obstáculos que de una u otra manera generan lo que muy bien dice Sally Haslanger en torno a los obstáculos epistémicos. Muy bien, entonces para esta presentación me permito compartir un material que es el que va a guiar un poco, un tanto la presentación del día de hoy, ¿no? Que en realidad es bastante referencial, debo señalar, porque voy a abordar cosas que de pronto no van a encontrar necesariamente en el PPT que estoy señalando, ¿no? Y bueno, me disculpo porque ahorita justo de pronto en algún momento van a sentir como ruidos de taladro y mis perritos acá ladrando y es porque hay una persona que ha venido de Claro a poner una instalación y todavía está aquí en casa, así que les voy a pedir disculpas anticipadas. Muy bien, bueno, aquí he colocado el título y el día de hoy tengo esta agenda, que en realidad espero cubrir ampliamente todo esto. Naturalmente, esto no es un curso de epistemologías feministas, que es un curso que suelo dictar en la Universidad Católica en la maestría de estudios de género y cuyo apartado mini lo tocamos en los cursos de metodología de investigación, porque creo que es bien importante para no necesariamente las mujeres, sino para todas las personas interesadas en conocer un poquito más en torno a cómo opera el conocimiento y cómo el conocimiento también se constituye en un espacio pues de disputas del poder. No, no hablamos solo de disputa del saber, sino que en el fondo estamos hablando de disputas del poder y, por qué no decirlo, de un poder de carácter político, ¿no? Muy bien, entonces en la primera parte vamos a hablar un poco de las mujeres en la ciencia, cómo pasamos de esta reflexión de preocuparnos por qué son tan pocas, ¿no es cierto?, a pensar en torno a cuáles son los orígenes de carácter más epistémico, ¿no es cierto? Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de las mujeres en la ciencia, las mujeres en el feminismo, que viene a ser este segundo elemento, lo vuelvo a insistir, de las mujeres hacia el feminismo, con el que inicia a partir de los años 70, específicamente a partir de los años 80 del siglo XX, la reflexión en torno más epistémica, más filosófica, en torno al cuestionamiento del saber clásico, de las epistemologías clásicas, positivistas y lógicas. En la segunda parte vamos a definir un poco en qué consiste la epistemología feminista, junto con la definición previamente de las epistemologías, porque ahí es importante hablar o diferenciar lo que es una epistemología en general de las epistemologías del conocimiento, o diferencia entre la epistemología y la nociología, ¿no es cierto? Y por otro lado, bueno, vamos a hablar un poquito de las características de las cuatro grandes vertientes que están al interior de la epistemología y que al margen de las particularidades y demandas específicas o las caracterizaciones específicas que estas puedan tener, comparten pues un escenario común, que es el escenario, no solo la realidad que nos conmueve, nos fastidia y nos da rabia, sino más bien comparten la idea de definir este espacio de construcción del conocimiento como una construcción patriarcal, por un lado, y también androcéntrica. Y bueno, cuando uno habla del androcéntrico, muchas veces no sabemos a qué se está refiriendo, ¿no? Pero cuando hablamos de lo androcéntrico, habla del andros, ¿no es cierto? El andros viene a ser el ciudadano, ¿no es cierto? El ciudadano que no solo tiene en su poder o bajo su poder el conocimiento que le es entregado como una facultad por su condición no solo de hombre, sino de sujeto racional y éticamente comprometido. ¿Ok? O sea, cuando hablamos del conocimiento en general, se habla en principio como una suerte de don, ¿no es cierto?, de regalo. Y bueno, cuando tú regalas a alguien o regalas algo a alguien, perdón, naturalmente tú lo regalas en función de algunas condiciones, ¿no es cierto? No regalas a cualquiera cualquier cosa, sino que dependiendo de la persona le regalas algo porque sientes que es merecedora, ¿ya? Esta idea del merecimiento, de del reconocimiento, tiene que ver justamente con cómo yo te reconozco como un sujeto válido
para acceder al conocimiento como don, pero también válido en tu condición biológica, ética y moral, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a entrar un poquito, no vamos a entrar en detalle, como ya les he comentado, esto en realidad, cada clase implica justamente una corriente, ¿no? Entonces no vamos a llegar a ese nivel. Y bueno, y vamos a hablar sobre algunas conclusiones y de pronto, si es que nos alcanza algo de tiempo, vamos a hablar un poco sobre las epistemologías eh, afro, ¿no? Y las epistemologías decoloniales. Eh, que digamos que es el último elemento que me gustaría un tanto discutir, ¿no? La primera cosa sobre lo cual quisiera yo un poco compartir es cómo podemos nosotros situar el conocimiento, ¿no? Desde un enfoque feminista. Y creo que eso es bien interesante porque, de acuerdo a la historia del feminismo y particularmente de la epistemología del conocimiento científico, naturalmente, hay como dos momentos, ¿no es cierto? Un primer momento que surge a partir de la pregunta de Alice Rossi en los años 80 sobre por qué son tan pocas, ¿no es cierto? Y si hacemos una revisión un tanto exhaustiva, nos daremos cuenta que hay muchos grupos que de una u otra manera están invisibilizados, subvalorados también dentro de la construcción de conocimiento. Por un lado tenemos las comunidades nativas, ¿no es cierto? Las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes y también las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este escenario, las mujeres no eran consideradas sujetos válidos para el conocimiento, pero tampoco las personas afrodescendientes, ni tampoco las andinas, ni tampoco las amazónicas, ni mucho menos los esclavos, entre otros, ¿no? Porque se consideraba que todos estos pensamientos o los pensamientos a partir de los cuales construían y definían la realidad estaban más asociados a aspectos más metafóricos, ¿no es cierto? Y no necesariamente a aspectos que fueran o que tuvieran un respaldo de carácter científico. La idea de la cientificidad es algo que está muy asociada en términos de la modernidad como parte de la herencia de la filosofía clásica. Acá Aristóteles fue uno de los primeros en poner, digamos, la piedra angular en todos estos aspectos. Hablamos de lo que se entiende como la razón, ¿no es cierto? La idea de la razón está asociada a la idea de la cientificidad, pero no solamente a la idea de la cientificidad, sino también a la idea de lo objetivo, ¿no es cierto? Entonces, esta construcción de lo objetivo tiene que ver ya en años posteriores con lo que nosotros definimos como empirismo, ¿no? Lo objetivo para Haslanger puede de repente recoger hasta tres cosas diferenciales, ¿no? O sea, podemos nosotros hablar de la realidad como algo objetivo, podemos hablar de un discurso como objetivo, pero también podemos hablar como objetivo algún tipo de conocimiento que nosotros hemos adquirido. Eso que dice Haslanger en torno a la definición de objetividad también encuentra su correlato, de acuerdo a Miranda Fricker, en torno a cómo opera también la injusticia. La injusticia epistémica puede de pronto operar bajo dos líneas, ¿no? Bajo la línea de la injusticia testimonial y también la injusticia epistémica, ¿no? Que son dos elementos que de pronto contribuyen para de pronto subvalorar o ignorar o no apreciar el conocimiento que otros pueden tener, ¿no es cierto? Porque existe una forma de entender el conocimiento de manera particular que de pronto no colinda, ¿no es cierto?, con estos estándares adocenados que históricamente han sido aparentemente validados. Y yo digo aparentemente validados porque no es que lo hayamos validado de manera conjunta, como colectivo, sino que lo validan los que consideran o tienen voz y voto y los que consideran que de pronto tienen la suficiente autoridad para definirla como tal. Una cosa interesante dentro de esta perspectiva es una publicación de hace algunos años atrás de Lorraine Cole, ¿no? Que después de Alice Rossi en los años 80 se pregunta, ¿no? What can she know? ¿Cómo ella conoce? ¿Cómo ellas conocen? ¿Qué es lo que ellas conocen también? Pueden haber varias definiciones en torno a esto. Pero en el fondo, lo que ella plantea en este texto publicado en el año 1991, es si el sexo, o sea, nuestra
identidad biológica, si el sexo cognoscente es epistemológicamente significativo para el proceso de conocer. Esto puede resultar un aspecto un tanto extraño, ¿no? Porque probablemente muchos de nosotros podemos señalar de que no, de que hombres y mujeres aprenden de la misma forma, ¿no es cierto? Y de la misma manera. Bueno, la epistemología feminista, de una u otra manera, sobre todo en sus vertientes más psicodinámicas, ¿no es cierto? En la vertiente psicodinámica diría que no, ¿no? Que diría que de pronto hombres y mujeres no aprenden igual, ni tampoco generan conocimiento bajo los mismos patrones, porque su condición de hombre, mujer y los procesos, sobre todo, principalmente estos, los procesos de socialización bajo los cuales han sido educados o educadas, interfieren en estas formas de conocer. Esto es bien interesante, ya cuando nos acerquemos un poquito a la concepción, a la concepción sobre todo de Evelyn Fox-Keller, que tiene un texto que es realmente uno de los, debo reconocer que fue uno de los primeros textos que leí en los años 90, que se llamó justamente Reflexiones sobre Género y Ciencia, publicado originalmente en el año 1985, imagínense, pero yo todavía lo leí en los años 90, hablaba de la importancia de lo psicológico, del apego materno, ¿no? Hacia la maternidad. Y bueno, tiene un poco también de psicoanálisis dentro de estos procesos, porque hace una vinculación bastante interesante con Foucault, ¿no? Entonces allí hay no solo con Foucault, sino también eh, con otros filósofos, pero también con otros psiquiatras y otros elementos de carácter más eh, emocional y también psicológico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros situar o sea, este acercamiento? En un primer momento, la preocupación de las investigadoras, principalmente las científicas, en torno a por qué son tan pocas, generó y desató un conjunto de estudios en el campo social. Es decir, se lanzaron estudios desde el campo de la educación, se lanzaron estudios desde el campo de la historia, se enseñaron estudios desde el campo de las ciencias sociales, particularmente la psicología y la sociología principalmente, para identificar qué barreras existen, ¿no? ¿Qué barreras han existido para justamente contribuir a que las mujeres sean siempre muy pocas en el campo de la producción académica, que es algo que no lo he inventado yo, ahí están los datos. Y efectivamente, ¿no? El campo educativo develó, por ejemplo, cómo opera el currículum oculto, ¿no? No solamente interesa saber qué cosa es lo que se enseña, sino principalmente cómo se enseña. Entonces, de pronto, en esta misma línea, podemos un tanto nosotras que venimos de bueno, ustedes no de necesariamente de las ciencias sociales, pero yo siempre digo que la ciencia política es un aliado de las ciencias sociales más que de las ciencias jurídicas, ¿no es cierto? Pero en esa perspectiva, recordemos nosotros cómo hemos aprendido y nuestra versión, de pronto, yo sí debo confesar que a mí de pronto me, me sale todo tipo de alergias cuando me hablan de las matemáticas. Bueno, ya. Esta experiencia un tanto traumática tiene que ver también con el conjunto de maneras y formas de didáctica y pedagogía que de pronto hemos aprendido, a través de la cual hemos aprendido la ciencia en el campo de la educación. Por otro lado, el campo de la historia nos da cuenta que ha habido muchísimas mujeres que han participado en el campo de las ciencias desde la más remota antigüedad, cuyos aportes sencillamente han desaparecido, ¿no es cierto? Entonces, y esto también pasa por un conservadurismo, no solamente de la época y de la sociedad. O sea, podemos nosotros decir de que las sociedades establecen un conjunto de estructuras y normas. Sí, efectivamente los tiempos van cambiando, pero también ha habido una serie de mandatos ideológicos, ¿no es cierto?, que han primado sobre estas normas aparentemente sociales. Y cuando hablo de aspectos de orden ideológico, me estoy refiriendo a la histórica subvaloración de las capacidades y competencias de las mujeres a lo largo de la historia. Y uno de los primeros que pone las piedras angulares sobre esto en particular es justamente Aristóteles, que decía que las mujeres éramos como hombres, eh, como niños, ¿no? O sea, que no habíamos, las mujeres no habíamos desarrollado la suficiente capacidad que los hombres, ¿no es cierto? Pero además hablaba de estas condiciones eh,
particulares de las mujeres, ¿no? Como por ejemplo la tibieza y la humedad, como características que estaban en contra, que iban en contra de, digamos, de la actividad científica, ¿no? Porque consideraban que las mujeres eran húmedas, ¿no? Y además tibias, mientras que los hombres eran secos y fríos. Entonces la frialdad, el uso de la razón está asociada justamente a a la frialdad, digamos, aparentemente los hombres tienen como una cualidad. Este discurso, que puede resultar una cosa absurda en ese tiempo, va recreándose a lo largo de la historia, y para eso las historiadoras feministas han demostrado los efectos, por ejemplo, que ha tenido terribles, ¿no es cierto? Efectos terribles para el conocimiento humano, la cacería de brujas, ¿no? Donde en realidad, como las mujeres no tenían acceso a la educación porque eran mujeres seres incompletos, seres no racionales, emocionales, subjetivos, sin embargo, se las ingeniaron a lo largo de la historia para poder acceder a la educación, ¿no? Y cuando ocurre la cacería de brujas, se asume de que las mujeres empiezan a conocer no por su curiosidad y por su inteligencia y sus capacidades, sino porque tienen una alianza con el demonio, ¿no? Para poder acceder a dichos conocimientos. Entonces, la cacería de brujas fue también específicamente una cacería de mujeres, ¿no? Que de una u otra manera sancionaba y borraba del mapa a todas aquellas mujeres eh, sabias, ¿no? Y ahí tenemos parteras, médicas, químicas, físicas, biólogas, en fin, ahí teníamos a un gran potencial de mujeres en ese tiempo. Y luego ya posteriormente, en la Revolución Francesa, Rousseau, entre otros, dieron a conocer, ¿no es cierto?, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, olvidándose que las mujeres habían participado muy activamente en dichos procesos, y las ignoran como sujetos ciudadanos, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta que se da al respecto? La justificación para no dar la ciudadanía a las mujeres era que las mujeres no tenían razón, ¿no? Y al no tener razón y al tener solo emoción, no eran capaces de controlar sus cuerpos, ¿no es cierto? Y al no tener capacidad de controlar sus cuerpos, tampoco tenían capacidad de controlar sus emociones, por lo tanto, tenían que ser tuteladas. Entonces ya la época de la Revolución Francesa, en donde se declaran a todos los derechos universales, las mujeres no eran consideradas sujetos ciudadanos, justamente en razón del conjunto de estereotipos, ¿no es cierto?, que habían en torno al cuerpo de las mujeres. Ya en épocas posteriores, estoy hablando en el siglo XIX, siglo XX, hay que recordar también que las mujeres ingresan a la universidad muy tardíamente, y es porque al doctor Clark, un científico, ¿no? La Universidad de Harvard le pide un informe que de una u otra manera dé cuenta de por qué las mujeres no podían ingresar a la educación superior, ¿no? Y Clark hace un tremendo informe en donde dice que más bien el que las mujeres ingresen a las universidades atentaba enormemente contra la posibilidad de la reproducción y el crecimiento humano, ¿no? Porque decía que cuanto las mujeres, si las mujeres ingresaban a la universidad o si las mujeres accedían al conocimiento, sus cabezas se ensanchaban, sus cerebros se ensanchaban y sus caderas se acortaban, ¿no? Se achicaban. Y yo digo, bueno, pues es una tontera, una tontería total este tipo de afirmaciones, pero no crean, tal como lo dice muy bien Eulalia Pérez Cedeño y Dauder en un texto de la historia científica de las mujeres, ¿no es cierto? Las mentiras eh, sobre la historia de las mujeres, las mentiras sobre este conjunto de teorías que había sobre las mujeres, las mentiras científicas sobre las mujeres. Y en este texto ellas señalan de que en realidad este tipo de afirmaciones las hacían justamente científicos, pero no realmente porque existiera evidencia que diera cuenta de la menor capacidad de las mujeres, sino que eran estrategias que se movían más en términos ideológicos para impedir o justificar el por qué las mujeres no podían acceder a la educación. Y yo siempre señalo, ¿no?, de que la educación es probablemente la historia mejor guardada, ¿no?, de la humanidad con respecto a estos temas. Pese a los esfuerzos que se hizo en estos años para tratar de identificar
por qué las mujeres seguían siendo pocas en la ciencia, es que surge más bien la epistemología, ¿no? Y claro, la epistemología significa justamente hacer un análisis, ¿no es cierto?, en torno a cómo opera el conocimiento científico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de epistemología, hablamos del tratado, del estudio del conocimiento científico, a diferencia de la nociología, que es el tratado o el estudio del conocimiento en general, ¿no es cierto? Entonces, esto es bien importante porque no estamos hablando del conocimiento cotidiano, que es muy importante, sino del conocimiento científico. Hay una diferencia grande entre el conocimiento científico y el conocimiento cotidiano, ¿no es cierto? En ambos hay razón, ¿no es cierto? Pero en uno hay método y en otro no. No necesariamente el uso de la razón implica cientificidad, ¿ok? Y eso creo que es bien importante que nosotros lo tengamos claro desde el principio, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la epistemología, entonces es qué se sabe, cómo se llega a formular ese conocimiento, cómo estamos en la seguridad o en la posibilidad de afirmar específicamente si conocemos algo en particular, ¿no? Entonces aquí la epistemología de la ciencia, más bien, o la epistemología de la ciencia particularmente feminista, aparece más bien como un aspecto crítico, ¿no?, de la epistemología clásica, ¿no? Entonces, esta idea de analizar el feminismo en la ciencia surge particularmente desde la filosofía, ¿no es cierto? Y claro, justamente surge como una estrategia para, o como un derrotero para cuestionar las maneras como formalmente se ha constituido el conocimiento científico o el conocimiento aparentemente objetivo dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Que además, como pongo yo en la diapositiva, se caracteriza por tener una mirada patriarcal, ¿no? Y también colonial, ¿no es cierto? Ya después vamos a hablar un poco de por qué hablamos de la idea de la colonialidad y en la necesidad también de descolonizar los saberes, ¿no es cierto? Y es parte de una nueva ruta de epistemologías decoloniales, feministas también, que no solamente cuestionan el androcentrismo y el patriarcalismo en la ciencia, sino la blanquitud y el europeísmo, ¿no es cierto? Como elementos que también han contribuido a la subordinación, no solamente ideológica, sino también discursiva y práctica, ¿no?, en el campo del conocimiento. Naturalmente, las maneras como se enuncia dentro de este campo es sin duda desde la exclusión, ¿no es cierto?, teniendo siempre como objetivo visibilizar, ¿no?, o poner en valor o poner un nivel de reflexión o de pronto incluso, ahorita estaba pensando qué tanto término de Bersenheim, me refiero a esta idea de la comprensión, también interviene, ¿no es cierto?, en esta forma de construir el conocimiento. Qué tan reflexivos somos, ¿no? La idea de la reflexividad y la reflexibilidad de la que nos habla tanto Bourdieu también entra o de la mano, diría yo, con este término weberiano que nos habla del Bersenheim, ¿no?, que es justamente la idea de la comprensión, que es distinto, pues, al entendimiento. Yo siempre en clases separo lo que, pues, hago énfasis en la necesidad de separar el entendimiento de la comprensión. ¿Por qué? Porque justamente el esta idea de la comprensión, ¿no es cierto? Y la idea también de la reflexividad nos ayuda pues a quebrar estas ideas en torno al mundo dicotómico en el que aparentemente vivimos, ¿no? Entonces el mundo de las dicotomías, la realidad es visto como elementos contrapuestos, ¿no? Blanco, negro, hombre, mujer, objetivo, subjetivo, ¿no es cierto? Bueno, malo, en fin. Entonces ese mundo dicotómico para la reflexión feminista, y no solo para la reflexión feminista, valgan verdades, sino también para la reflexión actual moderna en torno al conocimiento, no ha contribuido de manera eficiente a acercarnos a este mundo del conocer. O sea, cuando yo quiero conocer, pues primero este, tengo que ser muy consciente de mis propios estereotipos, ¿no es cierto?, en torno a los objetos, a las prácticas, a los discursos que existen en sociedad, pero además tengo que ser muy comprensivo para
poder reconocer las prácticas diferentes a las mías que se utilizan dentro de la realidad y dentro de una comunidad en torno al aprendizaje, al conocimiento. Entonces es por eso que la epistemología justamente feminista critica estos marcos interpretativos, pero también critica los supuestos ideales hegemónicos, ¿no? Porque hablamos de supuestos ideales hegemónicos que se han impuesto como un patrón dentro de la sociedad en torno al sentido de objetividad, de la racionalidad, de la idea de la neutralidad y la universalidad como características fundamentales de la ciencia, ¿no es cierto? Y claro, y esto contribuye enormemente a mirar de una manera distinta, ¿no? Por otro lado, a recabar y recoger los diversos aportes en diversas épocas de la historia de la humanidad, los aportes de las mujeres principalmente, ¿no? A dar cuenta que estas formas de aprendizaje y de conocimiento fueron a partir del uso de sus propias experiencias y de sus propias trayectorias e itinerarios personales, lo que muy bien señala Marcela Lagarde como parte de sus genealogías. Hay que reconocer también que muchas de las cosas que las mujeres conocemos, no solo las mujeres, también los hombres, son de prácticas ancestrales que son transferidas de generación en generación. Y la reivindicación en este aspecto en torno al valor que tiene la experiencia, no necesariamente la trayectoria de vida, sino la experiencia dentro de una vida, dentro de una trayectoria de vida es fundamental, ¿no es cierto? Porque es sobre las experiencias que nosotros generamos tipos de conocimiento diverso, ¿no? El gran problema que nosotros nos encontramos en este tiempo es que las dificultades que han tenido efectivamente las mujeres para acceder a la producción de conocimiento han marcado siempre un antes y un después, ¿no? Un antes en el sentido de que hay muchas historias que no se conocen sobre ellas y un después también porque han marcado la predominancia de algunos tipos o de formas de conocer que han logrado, pues, por su unicidad, por ser únicos, niveles de legitimidad que se han impuesto no solamente en las normas sociales e imperantes de la época, sino también se han impuesto en todas las estructuras vinculadas a la formación y el conocimiento, ¿no? Y esto también lo detectaba muy bien Christine de Pizan, que ella consideraba que si las mujeres hubieran escrito libros, estoy segura de que los hubieran hecho de otra forma porque ellas saben que se les acusa de algo falso. Es decir, esta mirada omitida que han tenido, en este caso no quisiera referirme solo a las mujeres, sino todos los grupos poco escuchados para algunas epistemólogas, sobre todo las del punto de vista, consideran de que resultan siendo valiosos porque hablan desde la marginalidad, o sea, desde aquel campo que pocas veces es escuchado, ¿no es cierto? Y claro, quienes nunca han sido escuchados ven el mundo de una manera distinta a los sujetos que siempre has encontrado en una posición de poder, ¿no es cierto? En una posición de jerarquía, de cierta homogeneidad, ¿no? De cierto privilegio. Entonces, ¿quiénes eran los sujetos que podían definir la objetividad? Son aquellos que aparentemente se asumían también como objetivos. Entonces, a partir de lo que yo considero como sujeto objetivo y racional, entonces yo defino las características de la racionalidad y de la objetividad y la neutralidad desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Yo defino porque estoy en una posición de jerarquía y de poder. Entonces, a partir de mi posición cómoda, de cierta comodidad, yo veo y evalúo si eso que tú piensas, si eso que tú crees, se equipara a lo que yo considero que es lo mejor. Claro, es lo mejor porque eres tú. O sea, sería algo absurdo que alguien dijera, bueno, yo voy a evaluar de acuerdo a los parámetros de los otros, ¿no? Naturalmente el sujeto siempre empieza a compararse con él mismo, ¿no? Si este sujeto es el todista, es el andros, el que tiene poder, el que tiene legitimidad, el que tiene casa fundada, el que tiene razón, ¿no es cierto? Entonces es el sujeto que es el centro del mundo a partir del cual se construye todo, normas, estructuras y reglas. ¿Para qué? Para perpetrar
¿no es cierto?, para perennizar su posición de poder. Entonces, ese es el cuestionamiento que particularmente es el que cuestiona la epistemología feminista, ¿no? Planteando esta idea, ¿acaso existe una sola forma de conocimiento? ¿Quién define qué es el conocimiento? Y, qué tipo de conocimiento es mejor y qué otro no? ¿Cómo se transfiere ese conocimiento? Y bueno, cuando nosotros ingresamos a la epistemología feminista, vamos a notar que en realidad son 4 vertientes, yo diría que hasta 5, incluyendo las perspectivas más decoloniales. Em, pero al margen de si son empiristas lógicas, empiristas de pronto, este, empiristas más contextuales o de pronto enfoques psicodinámicos, las teóricas del punto de vista, los enfoques posmodernos, ¿no? O las perspectivas más decoloniales, todas ellas comparten su crítica a estos 3 elementos que yo comparto en esta diapositiva, ¿no? Primero, el cuestionamiento central en torno a los valores y a los hechos, ¿no es cierto? Esta cosa de cuál es mejor, ¿no? ¿Cuál es lo que uno puede corroborar, el valor o los hechos? La segunda discusión tiene que ver con la idea del sujeto cognoscente. ¿Quién es el sujeto que conoce? Bueno, Basilachis habla no solo de sujeto cognoscente, sino de sujeto conocido, ¿no es cierto? Y por último, y creo que de pronto es el derrotero o la categoría más discutible, es justamente la vinculada a la idea de qué cosa es la objetividad, ¿no es cierto? Entonces, la epistemología feminista, como todo enfoque feminista, nunca pues es homogéneo, ¿no? Siempre es más bien diverso, ¿no? Y la pugna y la reflexión permanente hace que siempre se amplíe muchísimo más, ¿no? Eh, y bueno, una de las cosas que yo quisiera señalar es que en realidad aquí no estoy considerando a varias, a otras, digamos, epistemólogas como Nancy Harstock, entre otras. Aquí no he colocado a Bucci Courier, ¿no? Este, y Judersky de Spinoza, por ejemplo. Pero digamos que aquí encontramos a las 4 grandes y más importantes epistemólogas feministas que están vinculadas justamente a estos 4 grandes corrientes al interior de la epistemología feminista, ¿no? El empirismo contextual, el enfoque psicodinámico, la teoría del punto de vista y la epistemología posmoderna. Todas ellas, como ya reitero, comparten esta crítica al androcentrismo en la ciencia y al androcentrismo en la construcción de conocimiento. Sin embargo, tienen matices y particularidades cada una de ellas. Voy a dejar de compartir, si me permiten, porque quisiera de pronto hacer un anticipo de un pequeño video. em, Tenía uno sobre Diana Mafia, pero creo que podría ser un tanto más ilustrativo cuando hablamos nosotros de las epistemologías decoloniales, de pronto pensar en Judersky y Spinoza, que puede ser también de pronto un elemento también de reflexión para ustedes, ¿no? A quienes no la conocen o quienes de pronto por primera vez van a, digamos, acercarse a estas perspectivas más decoloniales. Entonces yo para esto voy a compartir un poquito eh, la perspectiva de Judersky y Spinoza, solo para de repente dar una muestra de el enfoque tan interesante que tiene y el aporte tan interesante que tienen las epistemologías más decoloniales, que de una u otra manera también complejizan esta discusión de las epistemologías feministas, ¿no es cierto? Es mucho más complejo, pero voy a compartir con ustedes. Por favor, me confirman. Yo asumo que sí se ve, pero antes de que, mejor creo que voy a asegurarme bien. Lo que pasa es que acá tengo que activar compartir el sonido, porque si no, no van a escuchar lo que ella señala, ¿no? Muy bien, me parece que cuando yo amplío,
deja de escucharse el sonido, así que lo voy a compartir solo el chiquito, ya lo estuve intentando en otras oportunidades. Solamente les pido por favor, de repente Grecia, me confirmas por interno si se ve o haces uso del micrófono para confirmarme, porfa. Muy bien. ¿Se escucha? Creo que el título de la conferencia de esta tarde, de alguna manera viene a sintetizar lo que ha sido la trayectoria de Yuderquis como feminista, como investigadora y como activista en al menos las 2 últimas décadas, ¿no?, de formación política y desarrollo de un pensamiento feminista crítico, antirracista y descolonial latinoamericano. Sin más, quiero dar las gracias a ella, especialmente a vosotros y a vosotras, y os dejo con ella. Bienvenida. Granada, por primera vez vengo a decir algunas de las cosas en las que ando y contar parte de aquello en lo que creo y por lo que lucho y por lo que vivo. Yo le he denominado pues cuestionar las ontologías, cuestionar las clasificaciones jerárquicas de la modernidad, y voy a hacer una pequeña presentación, un pequeño resumen de las cosas que intento presentar o los objetivos que me propongo con esto, y digo que partiré cuestionando las grandes categorías y clasificaciones dicotómicas conocidas, tales como naturaleza, cultura, humano, no humano, mujer, varón, desarrollo, subdesarrollo. Generalmente mujer, varón no se incluyen dentro de estas grandes categorías cuando las pensamos como una crítica a la modernidad. Luego voy a intentar mostrar acá cómo para las feministas descoloniales esta clasificación binaria del cuerpo para nosotras también es parte de este mismo orden epistémico y ontológico. Digamos, lo que me interesa es mostrar cómo todas estas formas de clasificación hacen parte del orden fundado o impuesto por la modernidad occidental. Estas grandes clasificaciones que organizan el mundo integrado, impuesto por este sistema mundo moderno, colonial, capitalista, tienen un inicio y una historia, o sea, no son naturales, han sido producidas históricamente, ¿no? Y han sido producidas históricamente como parte de una historia del poder, como diría Aníbal Quijano. Se han servido para producir dominación y privilegio. Una historia de dolor, de desaparición, de destrucción de muchos al servicio de unos pocos. Pero señalaré también, para ir concluyendo, ¿no?, que antes de este tiempo, de este sistema mundo moderno, colonial, capitalista, patriarcal, etcétera, etcétera, que vivimos hoy, pero también aún hoy, en comunidades muchas veces oscurecidas por este mundo de visibilidad, anclados en territorios ancestrales, no integrados totalmente a este orden existente, el mundo se ha experimentado y se sigue experimentando, se vive y se actúa desde la relación entre todos los seres vivos y no vivos presentes dentro del universo existente. Y trataré, si me da el tiempo, un poco de presentar esto que en los últimos años ha ido cobrando algún tipo de audiencia y de reflexión en América Latina, que es lo que se está llamando ontologías relacionales, porque me parece que es un punto de vista en desarrollo, es una idea de equilibrio entre todo lo existente, ¿sí?, donde no hay necesariamente un orden jerárquico de las vidas que están dentro, que conforman, digamos, ese mundo, ¿no? Y ahí lo que me interesaría de señalar y proponer es pensar que cómo estas formas de vida, estas maneras de vivir el mundo, de hacer el mundo, de crear mundo, de vivir mundo, ¿sí?,
persisten a los movimientos sociales de los cuales formamos parte. Digamos, eso implicaría entonces para nosotros también un poco de mayor humildad, ser humildes para poder entender que tenemos mucho que aprender de esos otros horizontes de vida y de existencia humana y no humana también en el planeta. Que no siempre nuestros movimientos sociales han sabido cuál es el camino, ¿no? Mis mayores aprendizajes en los últimos años vienen de estos espacios que generalmente han sido desechados, tanto por Occidente, por el pensamiento moderno, pero incluso también por nuestros propios movimientos que se reclaman, consciente o inconscientemente, herederos de la Ilustración, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir aquí porque solamente era una pequeña pincelada, no estamos desarrollando todo digamos, todo el apartado de epistemologías decoloniales. Este no es un curso, solamente estamos haciendo una pincelada general, ¿no?, vinculada a estos aspectos. Y bueno, volviendo a este tema de las epistemologías en general, estamos hablando de estas cuatro grandes bloques que además yo añadiría aquí la epistemología feminista decolonial por las cosas que Yudersky algo ha señalado, ¿no es cierto?, donde cómo se involucra el tema de la raza, ¿no?, de esta idea de las colonialidades y las formas de aprendizaje, de cientificidad, que son importadas de otras tradiciones, de otros contextos sociales y que son utilizados en América Latina y en otras partes como otras formas de imposición y de dominación. Más aún ahora, yo creo que esto hay que agradecérselo a las epistemologías decoloniales justamente, porque estamos en un contexto pues de capitalismo académico, ¿no? Hay mucha gente que odia, ¿no?, que está a favor del libre mercado. Yo también puedo estar a favor del libre mercado, pero una cosa es el mercado y otra cosa es entender el conocimiento y mercantilizarlo, ¿no? Ese es otro aspecto. Pero en todo caso, sobre el primero, ya hemos hablado de que vamos a hacer una pequeña... em, un pequeño acercamiento a las cuatro principales corrientes y dentro de ello voy a meter algunas reflexiones sobre las epistemologías decoloniales. Espero no demorarme mucho porque sé que tenemos un tiempo definido. Si me permites, Grecia, me voy a tratar de tomar solo 15 minutos y ahí cierro. Voy a tratar de ir barriendo por cada una de las epistemologías, tomando en consideración, y vuelvo a reiterar, que son tres los grandes cuestionamientos transversales sobre los cuales estas epistemologías discuten. Uno tiene que ver sobre el tema de los hechos y los valores, el segundo tiene que ver sobre el sujeto cognoscente, el sujeto que conoce, y el tercero tiene que ver sobre el sentido de la objetividad, ¿no? Y bueno, cuando nosotros hablamos del empirismo, en general hablamos de pronto un tipo de enfoque, de perspectiva con alta tradición, ¿no es cierto?, donde se privilegia los sentidos, ¿no es cierto? Hablamos del empirismo porque valoramos sobre todo la experiencia, ¿no es cierto? Y bueno, el empirismo en sí mismo ha servido mucho, ¿no?, como corriente para el acercamiento y el conocer de la realidad, ¿no es cierto? Yo veo que esto existe y esto existe porque yo lo veo, yo lo siento, lo puedo verificar, lo puedo manipular, lo puedo tocar, ¿no es cierto?, lo puedo experimentar. Sin embargo, esta mirada del empirismo en general clásico, cuando se cruza con un enfoque como lo contextual, cambia un poco de sentido, ¿no? Entonces allí voy a subir esto un poquito para que no... Hablamos entonces del enfoque del empirismo contextual, donde nuevamente se recoge la importancia que tiene la experiencia. Ojo que este tema de la experiencia lo vamos a ver como un elemento permanente a lo largo de esta discusión, porque la experiencia es el espacio donde yo hago un vínculo entre los hechos, los datos y la teoría, ¿ok? Y esta suerte de reflexión, ¿no es cierto? Porque lógicamente la experiencia es
importante para adquisición de conocimiento, sea el conocimiento general o el conocimiento de carácter científico. Sin experiencia no hay conocimiento. ¿Ok? Ahora, de que esa experiencia siga pautas y patrones cientificistas, ¿no es cierto? O metodologías científicas es otra cosa. Pero la experiencia en sí misma es un espacio de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este bloque de empirismo contextual, no solo encontramos a la gran Helen Longuinho, sino también a Lynn Hankinson, Jane Durán, Louise Anthony, también Elizabeth Potter, ¿no? Como parte de este coloquio. Pero, ¿qué es lo que plantea particularmente Helen Longuinho? Disculpen que me pase esta diapositiva. Lo primero que señala Helen Longuinho cuando hablamos nosotros de la idea de esta dicotomía entre los hechos y los valores es que ella señala que en realidad los valores siempre están presentes, o sea, no hay forma de separarlo de los hechos. Entonces aquí existe una especie de mecanismo, algo engañoso, ¿no? Cuando se dice los hechos es lo real, es lo que yo puedo comprobar como verdadero y falso. Los valores no. Los valores caen en una suerte de cesta, de vacío, ¿no es cierto?, de especulación. Por tanto, los valores no tienen que ver con los hechos. O sea, la ciencia se basa en los hechos y no en los valores. Ahora, esto es bien importante porque lo que dice Helen Longuinho es que esta separación es un tanto antojadiza, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe, un hecho que no sea interpretado, ¿no? ¿Y quién es el sujeto que interpreta? Somos nosotros, las personas, las que hacemos un juicio sobre determinado hecho. Y en función ¿y cómo construimos esos juicios, esas valoraciones, ¿no es cierto? Estas valoraciones sociales. Estas valoraciones sociales que se construyen es a partir de nuestra propia experiencia, ¿no es cierto? Los sujetos a partir de un hecho interpretan. Y esta interpretación responde pues a un conjunto de valores. Yo puedo considerar que un hecho determinado es bueno o malo, o es acertado o no acertado, ¿no? Que de pronto es positivo o negativo, ¿no es cierto?, en función de mis valores personales, ¿no? Que también tienen que ver con valores sociales, ¿no? Con estándares de aquello que considero adecuado, bueno, malo, ¿no es cierto?, perjudicial, dañino, peligroso, ¿no es cierto?, en función de mi propia caracterización y mis formas de vista. Entonces, lo que ella señala es que efectivamente, ¿no es cierto?, los datos que vienen a ser los hechos tienen un correlato directo con la teoría, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la teoría y los hechos, siempre en investigación decimos que no existe teoría que no tenga una relación con los datos. Los datos tienen que tener una reflexión de carácter teórico, pero existe, digamos, una intermediación entre los datos y la teoría y tiene que ver con este sujeto que es una suerte de vínculo entre aquello que corrobora y aquello que reflexiona. Y es un ser humano, ¿no es cierto? Son las personas. Entonces, este anclaje es el que justamente hace Helen Longuinho para tratar de entender cómo operan este conjunto de valores, ¿no? Y ella habla que existen dentro general existen dos tipos de valores, los valores constitutivos y los valores contextuales, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de los valores contextuales, ella dice que dentro de la sociedad siempre existen un conjunto de valores que se establecen para regular la actuación social, ¿no es cierto? No existe ningún país que no esté normado, donde hay valores que todos compartimos, son como las reglas de juego en cualquier espacio y se dan justamente porque necesitamos convivir. Pero por otro lado, también Helen Longuinho dice, pero hay un conjunto de valores que se enmarcan dentro del propio proceso de la investigación científica y tienen que ver con la idea de la precisión, la ética, en fin, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el campo, con este campo. Entonces, lo que ella señala es que justamente los valores constitutivos, estos valores que rigen la actitud, ¿no es cierto?, del científico, están enmarcados en otro tipo de valores mayores, porque el científico no es, digamos, un sujeto que vive en la estratosfera o que vive en las galaxias, ¿no es cierto?, vive aquí en la realidad. Y él congenia, equilibra sus valores dentro del campo de un laboratorio como también dentro del campo de lo social,
¿no es cierto? No es que, yo siempre pongo este ejemplo, no es que quienes investigamos decimos muy bien, aquí me quito ¿no es cierto? Aquí me quito mis valores contextuales porque ahora voy a entrar al laboratorio y aquí entran los valores constitutivos, ¿no es cierto? Entonces aquí ella dice, en realidad los valores están presentes siempre, o sea, ¿ok? O sea, no es que el sujeto que investiga está desprovisto de los valores. Entonces, esta idea de considerar que los valores pueden ser contrarios o pueden ser elementos distorsionadores o obstáculos para el conocer, ella dice que no, que son parte del proceso justamente de conocer, ¿no es cierto? Negarnos que existan los valores es ponernos una dicotomía pues innecesaria, ¿no? Y de otro lado, después de esta discusión, de esta aclaración en torno al tema de los hechos y los valores, donde ella habla que los valores son de dos tipos y que en realidad no se puede decir que existe una dicotomía entre un hecho y valor, porque en los hechos siempre van a haber valores, los valores los establecen las personas. Ella también nuevamente recoge esta segunda premisa, ¿no? Sobre el sujeto cognoscente, cuando se pregunta quién es el sujeto que conoce. En la epistemología tradicional, digamos en el positivismo clásico, el sujeto que conoce siempre es un sujeto individual, ¿no? Un sujeto que por tradición es el protagónico, ¿no es cierto?, del conocimiento. Y lo que ella dice es que en realidad, si este sujeto es un sujeto que encarna una tradición de formas de conocer que invisibiliza y pone obstáculos al reconocimiento de los saberes o los conocimientos de otros sujetos que no son el andros, entonces de pronto la salida es reemplazar a ese sujeto que conoce. Entonces ahí Longuinho lo que dice, bueno, podríamos reemplazarlo a través del sujeto ideal por cada una de las 4 corrientes que integran la epistemología feminista, es decir, el empirismo contextual, la epistemología decolonial, la teoría del punto de vista, o de pronto también la teoría psicodinámica, ¿no es cierto?, o el enfoque postmoderno. Entonces ella dice que sería muy complejo, ¿no? En realidad ella dice, ¿y qué pasa si nosotros no pensamos en un sujeto individual, o sea, como reemplazo de ese sujeto cognoscente, digamos, un sujeto cognoscente normativo, ¿no es cierto? Y más bien pensamos en la comunidad como el sujeto cognoscente. Esto es bien interesante porque en realidad lo que ella dice es que el conocimiento, el sujeto que conoce y el que valida los conocimientos no son las personas, no es la persona o el individuo, sino son las comunidades. Esta idea de la comunidad es bien importante porque, aunque ella no se haya dado cuenta, es el sustento de la epistemología, sobre todo de la teoría del punto de vista y la posmoderna, donde hablan de la comunidad como el encuentro de la diversidad, ¿no? La comunidad en su diversidad, ¿no?, racial, étnica, lingüística, de experiencia, de orientación sexual, etcétera, es quien valida o no un conocimiento. Y esto que les estoy comentando, esta idea de pensar en la comunidad como el verdadero sujeto cognoscente, viene también de un postulado anterior, ¿no es cierto? Y tiene que ver con las afirmaciones de Thomas Kuhn, ¿no es cierto? En el texto de las revoluciones científicas, publicado en el año 1962, ¿no? En este texto lo que dice justamente Kuhn es que en realidad los paradigmas se construyen en comunidad, ¿no? Aquello que entendemos como formas normadas de entender y leer la realidad son parte de negociaciones y consensos que establece una comunidad de expertos. Entonces, esta idea de devolver el rol que tiene la comunidad como un sujeto cognoscente activo es retomado por Helen Longuinho para definir que el verdadero sujeto que conoce, ¿no?, que puede decir que conozco algo, es una comunidad diversa, un sujeto multiplicado, ¿no es cierto? Un sujeto que además, esto es bien interesante porque si antes se podía rotular a un sujeto como subjetivo,
cuando se habla de la comunidad no se puede subjetivizar a una colectividad, ¿no es cierto? Es mucho más fácil decir fulana es subjetiva o sutana es subjetiva, antes de decir que un conjunto de personas, una comunidad es subjetiva, ¿no es cierto? Ahí entra una discusión de carácter más valorativo, ¿no? Y lo que ella más bien señala es que de pronto podrían existir, y esto nos movemos dentro de un escenario de las posibilidades, algunos valores feministas, ¿no? Y tiene que ver con la capacidad del reconocimiento de la individualidad en términos ontológicos, el reconocimiento de las necesidades y las diferencias de los demás, ¿no? La posibilidad de la interacción mutua, la investigación como un valor feminista desde la innovación, desde la novedad, ¿no es cierto? De establecer, por ejemplo, como valor también el hecho de construir relaciones sin opresión y sin subordinación, ¿no? Esto ella señala que podríamos nosotros indicar que también se pueden convertir de pronto en un listado de esencialidades, ¿no? O sea, en torno a lo femenino, que creo que es totalmente válido plantearlo también de esa manera. Cuando hablamos de la segunda postura, estamos hablando concretamente del enfoque psicodinámico, lo encarna principalmente Evelyn Fox-Keller, cuyo resumen de su vida académica se encuentra aquí, murió el año 2022 aproximadamente, el 2025 falleció Sandra Harding. Y ella señala que más bien en torno a la discusión, sobre todo de la objetividad, ella dice que las objetividades están marcadas por nuestras formas de socialización, ¿no es cierto? Y ahí dice que habla de dos tipos de objetividades, una objetividad dinámica y una objetividad estática, ¿no? Y la objetividad dinámica tiene que ver con esta objetividad que caracteriza particularmente, según ella, a las mujeres, mientras que la objetividad estática es la que caracteriza más a los hombres. Y digamos, ¿cómo se define esta objetividad estática y una objetividad dinámica? Por la vinculación y la relación con la madre, ¿no? Entonces es bien interesante porque ella dice que más bien a los niños en algún momento se les enseña que tienen que separarse de la madre, ¿no? Entonces esta separación de lo externo, o sea, esta separación de la madre, marca un antes y un después en las formas de conocer, a diferencia de las mujeres que más bien establecen estos nexos que se perpetúan a lo largo de su trayectoria de vida, ¿no? La relación con la madre es una relación mucho más cercana, no hay un quiebre, no hay una ruptura, es por eso que ella asume que la objetividad dinámica es más bien una objetividad caracterizada o por esta capacidad de fusionar, de articular, mientras que la objetividad estática se caracteriza por la división, por el establecimiento de jerarquías y separación, ¿no? Entonces, en esa misma línea, ella reafirma una frase que también utiliza Thomas Kuhn cuando señala que el conocimiento científico es una construcción social, ¿no es cierto? Y claro, si es una construcción social, en la medida de que son las personas las que lo construyen, ¿no es cierto? Y eso tiene de pronto algún tipo de sentido, ¿no? Y bueno, más bien cuando hablamos de estos enfoques más bien de las teorías del punto de vista, como ya comenté, Sandra Harding es de pronto el referente inmediato más conocido. Y bueno, tiene una obra muy amplia, ¿no? Lo que dice justamente Sandra Harding es que más bien las mujeres, desde su invisibilidad, siempre se han encontrado en los márgenes de la construcción de conocimiento. En estos márgenes no vistos, no tomados en cuenta. Y justamente esta construcción de conocimiento desde la marginalidad hace que lo que ellas puedan contar sobre la vida y su relación o su visión de los otros resulta siendo relevante, ¿no es cierto? Claro, este partir desde la marginalidad, desde el reconocimiento de esos conocimientos marginales, excluidos, no es para que se queden excluidos simplemente, sino que justamente parten de la exclusión para situarse justamente en el centro, ¿no es cierto? Entonces, la apuesta de la construcción desde lo marginal para ella genera pues un punto de vista privilegiado,
¿no es cierto? Ahora, cuando ella habla de la marginalidad, está hablando también de un nexo con un conocimiento, como un conocimiento situado. Y cuando hablamos del conocimiento situado, no solamente estamos refiriéndonos a que construimos conocimientos desde un momento determinado, sino que construimos desde una posición en particular. Ojo, cuando yo hablo de la posición en particular, ya no me estoy refiriendo necesariamente a la construcción de conocimiento desde una perspectiva académica. Estoy hablando de una perspectiva política, que es lo que no solo refuerza Sandra Harding, sino sobre todo Donna Haraway, ¿no es cierto? Enfatiza en la necesidad de pensar, ¿no?, el conocimiento como una práctica política para la reivindicación de la marginalidad como una necesidad estratégica y como una necesidad también de la búsqueda de la justicia epistémica, de la que habla tanto Fricker y también Haslanger, ¿no es cierto? Entonces, eh, esta teoría sobre la localización especial de las mujeres también ha generado cierto nivel de ruido, ¿no?, dentro del mundo académico, porque incluso Donna Haraway fue muy crítica a Sandra Harding por considerarla también altamente esencialista, ¿no? Pero en realidad el aporte más significativo de Harding justamente radica en esta idea más política, ¿no?, de la que también habla en cierta forma Nancy Harstock, ¿no?, cuando señala que la vida y particularmente la experiencia de las mujeres vinculada a las labores del cuidado sobre las cuales ha descansado, la riqueza de muchas naciones y sobre las cuales se ha también estructurado la vida social, ¿no es cierto? Tiene como una deuda pendiente, ¿no es cierto?, a las mujeres, que han sido más bien dominadas por esas estructuras, y no solo dominadas, sino cosificadas como sujetos subalternos, marginados en sociedad. Por tanto, desde su condición de marginación, vienen a ser una clase social que necesita ser reivindicada, más en términos, digamos, marxistas, ¿no es cierto? Entonces, lo que Sandra Harding añade al sentido de la objetividad es la importancia de la reflexividad. Ahora, esta idea de la reflexividad sí es importante, ¿no es cierto? Porque nuevamente aquí retoma algunas reflexiones sobre todo de Helen Longuinho, ¿no? Estamos hablando del empirismo contextual. En el empirismo contextual, Longuinho señalaba la absurda división entre los hechos y los valores, y más bien hablaba que los valores, si son entendidos como subjetividad, ¿no es cierto?, como elementos de menor estatus y de menor prestigio dentro del mundo de la construcción de conocimiento, lo que dice Harding es que no se trata de no reconocer la valía de los valores, sino más bien tenerlos presentes, no para anularlos, sino para saber cómo operan dentro de nosotros. Es decir, aquí de pronto, para algunos de mis estudiantes que de pronto se encuentran presentes, esto juega más o menos parecido a lo que Bourdieu denomina como vigilancia epistémica, ¿no? Que tanto somos conscientes de que los valores operan en nosotros, no como un elemento negativo, sino como un elemento humano, ¿no es cierto? Somos seres humanos, por lo tanto, los valores no son negativos, son parte de lo que posteriormente define Sandra Harding como la verdadera objetividad o la objetividad fuerte, ¿no? Que en palabras de Bourdieu podría ser la objetividad sensible, ¿no? O sea, es bien interesante esta idea, ¿no? Y más bien lo que hace Sandra Harding es más bien darle una connotación política a estos postulados, incluso en términos de objetividad, porque la verdadera objetividad es la objetividad fuerte, y la objetividad fuerte es esta mirada no dicotómica de la realidad entre lo objetivo y lo subjetivo. Para ella, la subjetividad, que está asociada tradicionalmente por el empirismo clásico, el positivismo clásico, a la idea de los valores, ella más bien considera de que justamente los valores otorgan a este sentido de objetividad un elemento adicional. Entonces aquí todo el mundo de las emociones
sobre todo para la epistemología decolonial, es fundamental, ¿no es cierto? Porque es en función de las emociones, ¿no es cierto?, que las personas actúan también en términos de indignación, de fastidio, de opresión, de malestar social, para, como detonantes para su actuación social, ¿no? Actuación más política, ¿no? Y bueno, ella más bien, también, tanto, y aquí voy a tratar de hacer un match entre la epistemología decolonial y también la epistemología del punto de vista, que justamente se centralizan en esta idea de cuán importante no solamente es la perspectiva de la vida de las mujeres, sino principalmente la experiencia como escenario de nuevas evidencias, ¿no es cierto? Porque claro, las experiencias de nosotras como mujeres son las que marcan, digamos, un antes y un después para la actuación política, ¿no es cierto? Entonces ella dice que estas experiencias son las que generan evidencias, ¿no es cierto?, para una posterior actuación, ¿no es cierto? Y bueno, y ella señala también que en esta idea de entender el sujeto cognoscente como comunidad, es una comunidad también política de actuación, porque en este escenario de carácter colectivo recogemos la diversidad, ¿no?, objetiva y subjetiva de las diversas mujeres, ¿no? Y podemos generar lazos sororos, ¿no es cierto? Cuando hablo de sororidad, estoy hablando de un término más político, acercándonos a la diversidad de opresión que presentan mujeres, no solo desde, pues, posiciones privilegiadas como las nuestras, ¿no es cierto?, sino más bien de voces que han sido excluidas, ¿no?, de mujeres en sus diversidades, estoy hablando mujeres trans, mujeres de todo tipo, ¿no? En fin, entonces este escenario justamente permite la defensa de la perspectiva de las mujeres dentro de un ambiente más global. Y claro, cuando ella habla de la objetividad fuerte, ya lo he explicado, estoy hablando de un cuestionamiento principalmente directo a esta forma de entender la objetividad como neutralidad, por eso siempre decimos que la ciencia y el conocimiento científico para nada es neutro, no existe neutralidad, ¿no? Y si se piensa que la neutralidad es la pauta que se establece para, digamos, normar o estructurar una relación entre el sujeto y el objeto, lo diría también Bourdieu, que en realidad en este texto que siempre leemos en los cursos de metodología sobre sociología reflexiva, en realidad no existe una jerarquía entre el objeto y el sujeto, más bien existe una relación equiparable, transformadora, ¿no es cierto?, reflexiva, ¿no?, que nos permite mirar al objeto como un objeto que cambia y que nos cambia también. Y así es como este sujeto o esta comunidad que conoce, al estar cerca de un objeto por conocer, también se va transformando, ¿no? Entonces, es por eso que esta objetividad fuerte se caracteriza también con un cuestionamiento de la neutralidad, indicando que esta pues no existe, ¿no es cierto?, dentro de la realidad y la construcción científica. Y bueno, cuando hablamos de un tratado ya posterior, ¿no?, Sandra Harding escribió este texto simpático sobre si existe una metodología feminista. Esto lo escribe posterior, ¿no es cierto?, al texto, al texto de Género y Ciencia, publicado en el año 1996 aproximadamente. Ese texto sobre metodología feminista lo escribe en el año 1998. Ella en principio hace una distinción entre el método, la metodología y la epistemología, pero el eje central es que, bueno, su argumento central es que en realidad no existiría un método feminista, lo que sí existiría son herramientas, básicamente, o metodologías, ¿no?, o técnicas para el recojo de información de carácter más feminista, ¿no? Hay una investigación que hizo
López Espinola hace algunos años atrás, donde puso a prueba algunos de los postulados de Sandra Harding con respecto a si existe o no una metodología feminista, y lo que ella comprueba es que en realidad Artemisa López Espinola da cuenta de que en realidad no existe pues una metodología feminista. Lo que podrían haber son un conjunto de procedimientos o técnicas que privilegian particularmente las metodologías cualitativas antes que las cuantitativas, para dar cuenta de las experiencias y la vida de las mujeres, lógicamente, porque a través de los números siempre vamos a salir invisibilizadas, ¿no es cierto? Hay que recordar que todas las herramientas vinculadas a la comprensión, a la idea de la sensibilidad, del rol de lo subjetivo, las narrativas, es a través de esos elementos que justamente podemos nosotros construir itinerarios reflexivos sobre la perspectiva de las mujeres. Entonces, y además de su pluralidad de obstáculos que ellas han tenido que superar en el campo de la investigación. Entonces, aquí de pronto ella sí da pautas en torno a lo que podría ser o caracterizar una investigación feminista, ¿no? Lo primero que ella señala es que toda investigación feminista está siempre a favor de las mujeres, y de otro lado que situar al investigador en el mismo plano que el sujeto explícito, ¿no? Ahora, cuando ella dice estar a favor de las mujeres, está hablando de una opción política, naturalmente, y aquí de pronto hay quienes podemos estar dudando, ¿no es cierto?, o poniendo en tela de juicios de qué significa esto, que siempre las mujeres tienen la razón, o qué pasa que si damos la razón podemos también cometer algún tipo de injusticia epistémica para otros colectivos sociales, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso hay que siempre tomárselo con cierto nivel de pinzas. Habría que mirar cómo funciona, ¿no? Justo que voy a dictar un curso sobre conocimiento y poder en la PUC. Vamos a tratar de ver algunas técnicas y algunas metodologías en términos feministas, a ver qué tal funciona. Bueno, Donna Haraway más bien encarna lo que llamamos la epistemología posmoderna, y más bien aquí ella recogiendo y retomando también algunas reflexiones de Nancy Harstock. Ella se posiciona como marxista y bueno, ella señala que las estructuras sociales son expresión de las luchas de opresión que no solamente tienen las mujeres, no solo habla de las mujeres, sino habla de la multiplicidad de ser mujer. O sea, no está pensando en la mujer como un canon hegemónico, sino más bien de la multidiversidad de mujeres que podemos ser, ¿no es cierto? Ella cuestiona un tanto esta insistencia en reflexionar en torno a la objetividad, ¿no? Para ella, la objetividad no debería ni siquiera ser un elemento de reflexión desde el feminismo, porque justamente esta categoría está asociada a la opresión, ¿no es cierto?, de la cual han sido presas también las mujeres, ¿no? Entonces, para ella, la verdadera objetividad es aquella que incorpora la diversidad, ¿no es cierto? Entonces, y además de criticar también el sentido de la objetividad, ella también, digamos, asume que la objetividad no existe y que más bien siempre está influenciada por los valores, los consensos y los acuerdos y los elementos de carácter cultural, y ahí retomo un poco lo de Evelyn Fox-Keller, que marca pues nuestra relación y nuestra visión del mundo y de la realidad, ¿no? Y bueno, critica a Sandra Harding, como ya les he comentado, ¿no? Sobre todo por este sentido de objetividad y la idea de la esencialidad de las mujeres, ¿no es cierto? Para ella, como pongo yo en la diapositiva, no es necesario pensar en una doctrina de la objetividad para la trascendencia, ¿no? Más bien lo que ella considera es que debemos más bien aprovechar el sentido de la objetividad para contestar, para refutar, para deconstruir, para transformar los sistemas de conocimiento que han sido elementos de carácter opresor, ¿no?, para las mujeres. Y bueno, y en esta misma línea solamente quisiera decir con respecto a las epistemologías decoloniales que esta forma de ver el conocimiento y la realidad desde el punto de vista de Donna Haraway, que es mucho más política
que Sandra Harding, se suma pues la epistemología decolonial, que más bien hace un recojo que para mí resulta súper nutritivo, súper interesante y tiene que ver con la idea del rol que cumple la emoción y los sentimientos, ¿no? Dentro de la construcción de conocimiento y particularmente dentro de la experiencia, ¿no? A veces hablamos de la experiencia como una narrativa racional y lo que ellas reivindican es justamente la narración de la experiencia más en términos de emoción, ¿no? Como un elemento o un ingrediente totalmente válido también para la construcción del conocimiento. Bien, me quedo ahí, Grecia, más bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alison, por su presentación. Realmente, pues, este recorrido, de hecho, de las diversas corrientes epistemológicas, ya sea feministas, decoloniales, desde el punto de vista, nos ayudan a comprender muchísimo más la riqueza y complejidad que tiene este campo. Y también son fundamentales para nuestro trabajo de investigación, porque nos invita a repensar nuestras propias prácticas de reflexión de saber que al menos como estudiantes de ciencia política que se dedican justamente a investigar sobre estos temas, nos es muy necesario para implementarlos en ese trabajo. Y bueno, para continuar también con la sesión, es un momento de intercambio donde vamos a valorar muchísimo que puedan preguntar si tienen alguna duda, desean profundizar sobre algún tema o tienen algún comentario. Normal pueden levantar la mano, encender su micrófono o escribir su pregunta mediante el chat. Las estaré leyendo con todo gusto. Si pueden ir levantando sus manos, quien tenga alguna duda. Y no, bien, yo sí tenía algunas preguntas. Para usted, profesora, en particular, principalmente, ¿cuál cree que es usted los principales retos y desafíos que enfrentamos como investigadoras, investigadores, cuando se quiere implementar estas epistemologías feministas? Desde la academia tradicional, ¿cuáles son estos obstáculos que podemos enfrentar y cómo afrontarlos también? Ujú. Yo creo que una de las cosas que de pronto invita a reflexionar es cómo queremos construir conocimiento, ¿no? Desde nosotras que nos consideramos, digo yo, nos consideramos feministas, creo que debemos de construir las prácticas habituales en torno a la construcción de conocimiento dentro de un campo muy competitivo, ¿no? En donde más bien la colaboración es algo que no se observa, ¿no? La colaboración es un elemento que se digamos, desentona, ¿no? Contra la individualidad, ¿no? Entonces yo creo que si reivindicamos algunas pautas de las epistemologías feministas, más bien una de las cosas que debemos reivindicar es la importancia de la colaboración. Y por otro lado también la idea de recoger lo valioso que puede ser la experiencia de las mujeres, ¿no es cierto? Creo que es el otro elemento que también es importante, ¿no? Cuando nosotros utilizamos en metodología cualitativa la narrativa de las mujeres, no lo hacemos simplemente porque resulta fácil hacerlo, sino porque es la vía más adecuada para recoger la reflexividad que pueden tener las propias mujeres con respecto a su propia vida. Una cosa es hablar de una historia de vida y otra cosa es hablar de una reflexión sobre las experiencias, ¿no? En donde las mujeres reflexionan sobre aquello que hicieron de una manera crítica. La otra cosa que creo que es bien importante es no olvidarnos de la vigilancia epistémica, que creo que también es otro elemento importante. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en darnos cuenta que dentro de todos los procesos de investigación siempre van a aflorar nuestros temores, nuestras dudas, nuestros propios estereotipos, ¿no es cierto? Y visiones particulares en torno a una realidad. Y creo que cuanto más conscientes seamos de que esto opera de manera inmediata en nosotros mismos, en nuestras formas de encarar la realidad, podemos manejarlo de mejor manera. De otro lado, creo que también otro aspecto importante es que miremos la investigación no de una manera ortodoxa, ¿no es cierto? Es decir, estas formas clásicas, adocenadas, cuando te dicen, la investigación cuantitativa es la mejor forma de investigar, ¿no? O sea, estas formas de... Y yo creo que más bien tenemos que tener miradas heterodoxas, porque justamente la heterodoxia nos permite acercarnos de manera inusitada a nuevos problemas de investigación. Y esto lo digo también desde el campo de la ciencia política, ¿no? Donde a veces somos como muy
tradicionalistas en torno a la investigación. Pensamos que la ciencia política se aplica para los programas sociales, para la política de la calle, para la política que se ejerce de manera formal, y nos olvidamos que la política también está en la comunidad, está en las calles, está en la música, está en el arte, está en la cultura, ¿no es cierto? Está, ¿no es cierto?, en la cotidianidad, está en la arquitectura, en la ingeniería, está en las relaciones sociales, en los mercados. Me dejo entender. Entonces, creo que los enfoques feministas nos aportan justamente hacia esos derroteros. Y de otro lado, creo que también, siendo mujeres feministas, contribuir también a la importancia de la sororidad dentro de la investigación es otro tema importante, ¿no es cierto? O sea, cómo nosotras sabemos acompañar, sabemos cobijar, sabemos entender sin competir, ¿no? Y esto es bien importante porque cuando en el mundo académico, quienes de pronto producen conocimiento, siempre están compitiendo, ¿no? Están compitiendo con alguien, ya sea la mujer, el hombre, con todo. No, en el mercado, el capitalismo académico, aquí es publica o muere, ¿no? Entonces, todo el mundo anda preocupado. No, esta es mi idea, esto yo lo hice, yo tengo que publicarlo. Entonces, empezamos una vorágine de crítica al sistema, pero al mismo tiempo necesitamos al sistema para poder sobrevivir. Entonces, en el fondo, no contribuimos a deconstruir, sino más bien a fortalecer los esquemas opresores que también cuestionamos, ¿no es cierto? Entonces creo que la idea de una mirada sorora de lo que significa la investigación significa también tener una mirada, ¿no? Una mirada de colaboración, una mirada de ayuda, de implicancias, de compromisos, que creo que es muy necesario en un escenario donde la colaboración, las buenas formas, los buenos tratos, la honestidad, la transparencia, se vuelve pues de ingenuos, ¿no? Y creo que más bien eso es algo que deberíamos contrarrestar. Muchísimas gracias, doctora, por responder a mi pregunta. Parece que tenemos otra pregunta de parte de Naomi. Por favor, adelante. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimada profesora Alison. Mi duda viene a partir de la frase que me encantó bastante que había mencionado sobre la experiencia como nuevos escenarios de evidencia para una posterior actuación, entendiendo la experiencia no solamente de un sujeto individual, sino como comunidad, ¿no? Y esta frase me hizo pensar bastante en los proyectos sociales, en la creación de programas dentro de la gestión social, porque me parece que ahora se ha vuelto muy masivo esto de crear programas y proyectos en base a la experiencia del usuario o a la experiencia de la comunidad con la que se está trabajando. Sin embargo, todo esto enmarcado dentro de este contexto en donde se mercantiliza el conocimiento o también se idean proyectos para fondos concursables y más allá de realmente capturar la experiencia de la comunidad, muchas veces es como si se tratara de mercantilizar esa misma experiencia vivida de estas personas, ¿no? Entonces, mi duda viene a partir de eso, de cómo poder identificar estos límites en cuanto queremos traer al centro a estas experiencias para poder darles este reconocimiento o cómo sabemos cuándo queremos traerlo al centro para que los sujetos que tienen poder sobre crear el conocimiento quieren aprovecharse de justamente de estas experiencias para mercantilizar, que creo que es algo que es muy recurrente dentro de todos estos, de este circuito de fondos concursables o a veces también de investigaciones que me parece interesante, sí, pero creo que hay ciertos matices de cómo se trata la información o cómo se trata de comunicarlo que hacen la diferencia, ¿no? Capaz usted tiene alguna manera de entender ello. Mm. Gracias, Naomi. Bien interesante, ¿no? Pero también es bien difícil responder esa pregunta porque tiene que ver con un aspecto muy ético, ¿no? Yo creo que cuando las feministas hablan de entender a la comunidad como sujetos que conocen, están hablando también de cómo nosotros construimos esos conocimientos también de manera... Este,
¿Y qué tiene que, y a dónde apunto con esto, ¿no? Apunto a lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos en comunidad, o sea, es decir, cuando generamos conocimiento de manera colectiva, no solo tenemos una mirada, no deberíamos tener una mirada extractiva del conocimiento. ¿A qué me refiero? Voy a la comunidad que tiene la experiencia y el conocimiento sobre algo, yo voy, extraigo como si fuera una aspiradora y luego me la llevo, ¿no es cierto? Y ya luego en mi casa saco todos los restos de lo que he extraído, ¿no es cierto? Eso es extracción pura, que es parte de una actitud capitalista del conocimiento. Y es una práctica que se espera, es una práctica esperada, pero nunca existe una devolución. Si son las comunidades, ¿no es cierto?, las que aprenden, las que investigan, las que validan, los conocimientos y los hallazgos de las investigaciones deben ser validados por aquellos que nos brindaron la información. Me dejo entender. Es decir, si tú has recogido la experiencia, ¿no es cierto?, de los otros, entonces son los otros los que tienen que decirte si los hallazgos de tu investigación responden a sus realidades. Ese es el problema, ¿no? Que a veces extraemos información y nunca regresamos a devolver la información que hemos extraído para aprender y entender si aquello que hemos investigado o tenemos como parte de los resultados sirven o no. No hacerlo implica, pues, una conducta de extractivismo de conocimiento, o sea, es la extracción del conocimiento, es una forma capitalista de extracción también, ¿no es cierto? Entonces, y esto tiene que ver, Naomi, con aspectos de carácter ético, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que las epistemologías feministas también nos señalan es que el conocimiento es un conocimiento para el cambio, para la transformación. Hay gente que me puede decir, pero la investigación no necesariamente tiene esas finalidades. Sí, yo coincido también con eso. Hay finalidades de carácter político que le pueden otorgar a la investigación. Ya hay investigaciones que no tienen esas finalidades. Por ejemplo, en fin, ahorita no se me ocurre un ejemplo concreto, pero creo que quienes estamos dentro del mundo de las ciencias sociales y de las humanidades sí tenemos un compromiso ético, ¿no? Y este nivel del cuidado ético en el tratamiento de la información pasa, por ejemplo, con aspectos de lo más elementales, como un buen tratamiento de la información, con la prolijidad en el cuidado de los testimonios, ¿no? Con, eh, con el, digamos, con la preservación de todas las pautas de carácter ético, ¿no es cierto?, para el tratamiento para la devolución de los resultados. Una de las cosas que siempre se tiene que hacer en la investigación es devolver las transcripciones de aquellas personas que han invertido su tiempo en darnos información, para preguntarles si están de acuerdo o no con el contenido de las mismas, ¿no es cierto? Eso es algo que no se hace, ¿ah? Normalmente el sujeto que extrae la información luego se apropia de ella y hace lo que quiera a espaldas de la comunidad y se olvida de la comunidad y no regresa la información a la comunidad, ¿no? Y es algo que no caracteriza la investigación en términos feministas, ¿no? Y es de pronto el tipo de actitud que tú podrías cuestionar, ¿no? La otra cosa que yo creo que también es importante cuando nosotros hablamos de la experiencia es qué tanto las investigaciones en las que nosotros invertimos tiempo, ¿no es cierto?, y recursos, también contribuyen para mejorar de manera concreta la condición de las personas con las cuales hemos compartido esta experiencia de investigación. O sea, tenemos, y aquí recojo algunos elementos de la responsabilidad social, ¿no es cierto? Que tanto esto que nosotros hemos realizado contribuye para mejoras significativas para el tratamiento político, para las políticas sociales, para la propia autogestión de la comunidad, ¿no es cierto? Sobre la cual estamos trabajando. Yo diría que eso, ¿no? O sea, lo otro que creo que también es interesante en términos del campo de la investigación y cuando hablamos de las experiencias, hablamos de un mundo eh, en el que confluyen muchos elementos emocionales, ¿ya? Y yo siempre señalo de que la investigación no es solo razón, sino es emoción.
Y las emociones tienen que ser muy bien cuidadas, digo yo, no quiero decir trabajadas ni nada, porque en el mundo de las emociones hablamos del mundo de la construcción de los sentimientos, ¿no es cierto? Y una de las cosas que nos enseña por lo menos la epistemología decolonial es que las emociones son fundamentales para la construcción de conocimiento. ¿No es cierto? Porque, y la ubicación del sujeto, o sea, yo construyo emoción o indignación por mi posición de subordinación, por ejemplo, racial, o por mi posición o mi condición de sujeto marginado, ¿no es cierto? Entonces, todo el discurso, y eso lo hemos visto en el caso de Yudersky, Spinoza o Chicuriel, cuando hablan de las epistemologías decoloniales, hablan de ellas como sujetos también que han vivido en carne propia la marginalidad o los efectos de la marginalidad. Y es desde la experiencia de los efectos de la marginalidad que ellas enuncian o construyen un discurso para atacar las bases de esa opresión, pero no simplemente para atacarla en términos teóricos o académicos, sino en términos políticos. Por eso es que se habla de entender la investigación como una herramienta no solo académica, sino también política. Y cuando hablamos de lo político, hablamos también del mundo de la subjetividad. Y bueno, pueden haber también afirmaciones, claro, pero la subjetividad nos lleva a la irracionalidad, ¿no es cierto? A la subjetividad, y la investigación no tiene nada que ver con la subjetividad, mentira, ¿no es cierto? Porque nuevamente nos lleva esta afirmación a la discusión sobre los hechos y los valores, a esta mirada dicotómica de la realidad entre lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, eso creo que por ahí iría desde mi punto de vista algunos elementos vinculados al tema de la experiencia, ¿no? Naomi. Qué interesante esa pregunta, no me la había hecho antes, me parece bien, bien bacán. Muchísimas gracias, doctora Alison. Si no hay otra pregunta de parte de los asistentes, entonces ya pasaríamos con el cierre como tal de la sesión, ya que con esta hemos llegado al final de nuestras sesiones académicas de verano. Aportes multidisciplinarios a los estudios de género y política, un proyecto que hemos trabajado desde el taller hace aproximadamente 2 meses, con la ilusión pues, de crear un espacio de encuentro, diálogo y un aprendizaje colectivo desde un enfoque multidisciplinar. Y bueno, cada una de estas sesiones han sido posible gracias a la generosidad, el compromiso y la brillantez de nuestras ponentes. Muchísimas gracias a la doctora Alison por estar presente acá. Mujeres académicas, activistas, investigadoras que dedican su vida a producir conocimiento crítico, a cuestionar injusticia y a transformar realidades. Y pues en este contexto donde los avances antigénero amenazan nuestros derechos, donde el conocimiento feminista es constantemente deslegitimado, crear espacios como estos es un acto profundamente político, como lo ha venido mencionando constantemente también la docente en esta reunión. Así, les invitamos a seguir al CIGEP en sus diferentes redes sociales para que estén atentas a nuestros próximos eventos que estaremos desarrollando durante el año. Y bueno, antes de despedirnos, me encantaría poder tomar una foto grupal de este encuentro, así que les pido que por favor puedan encender sus cámaras y si no, puedan reaccionar con corazones, likes para la fotito. Muchísimas gracias, Carla. Así les invito a todos a animarse para la foto, por favor. Muchas gracias, Grecia. Y disculpen que me haya demorado tanto, porque creo que me he excedido, ¿no? El tiempo. Perdón. No se preocupe, porque es un tema que de verdad amerita la extensión. Creo que nos hemos quedado bastante cortos de tiempo para poder realmente explorar cómo se merece. Y entonces estaré en 5, 4, 3, 2. Listo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Ya estaríamos cerrando en este módulo y si tienen alguna consulta adicional o desean conocer más sobre nuestras actividades, nos pueden escribir a nuestro correo ceigep.unmsm@gmail.com o en nuestro Instagram, que también estaré dejando nuestro @ en el chat para que puedan ir viendo porque tenemos bastantes actividades para el resto del año. Muchísimas gracias por estar presentes y nos vemos en nuestra próxima actividad. Hasta luego. Hasta luego.